Cumbitara es un municipio que está ubicado a 170 kilómetros aproximadamente de la capital del departamento. Es un municipio que tiene 5 corregimientos: Sidón, Santa Rosa, Damasco, Pisanda. Es un municipio aproximadamente con 12.000 habitantes, con diferentes pisos térmicos, llamémoslo así. Es un municipio muy rico en producción, pues lastimosamente el uso de cultivos ilícitos no ha permitido el desarrollo de la producción. Lastimosamente estamos un poco distantes y eso también impide que la producción explotar al máximo el sector agropecuario de nuestro municipio. El conflicto en nuestro municipio comienza alrededor de unos 10, 15 años aproximadamente, cuando los cultivos de uso ilícito empezaron a llegar acá a nuestro municipio. De esa manera, asimismo, llegó gente de otros municipios, de otros departamentos, y obviamente entraron los grupos al margen de la ley. Con esto el municipio tiene presencia de cantidad de personas, empieza a existir ya las disputas por territorio, por poder, y eso hace que nuestro municipio, que geográficamente está ubicado cerca de 160 kilómetros de la capital de nuestro departamento, empiece a sentir con más rigor los efectos de la violencia. Desde esa época hasta hace unos años se sintió el flagelo, hubiesen en esa época desplazamientos masivos. Hoy en día hay desplazamientos gota a gota, masacres en todo el municipio, teniendo en cuenta que nuestro municipio es muy extenso y lo podemos dividir de una manera entre Alto y Bajo Cumbitara. En el Bajo Cumbitara, la zona de Sidón, Santa Rosa, Damasco, de estos corregimientos es donde más se sintió el flagelo de la violencia. En el año 2012, Nariño fue el tercer departamento en padecer desplazamientos masivos, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. De acuerdo con la Dirección de Gestión Social y Humanitaria de la Unidad para las Víctimas, durante este año se contabilizaron 5.206 personas desplazadas, de las cuales 3.643 fueron víctimas en los pueblos de El Charco, Ricaurte, Santa Bárbara, Leiva y Policarpa, en el Patía nariñense. En lo corrido de 2013 han sido 3 los desplazamientos masivos causados en los municipios de Leiva, Ricaurte y Policarpa, registrados y atendidos por la unidad. En atención a estas circunstancias, la Unidad para las Víctimas, desde la Dirección de Gestión Social y Humanitaria, y en coordinación con los comités de justicia transicional municipales, plantearon la construcción de una serie de albergues sociales para la recepción de población desplazada en casos de emergencia. Las obras empezaron este año en los municipios de Cumbitara y Policarpa. La ley de víctimas atiende momentos tristes y momentos felices. El momento triste es cuando ocurre el hecho. Hay un desplazamiento masivo. En Colombia seguimos en conflicto armado y eso implica que atendemos desplazamientos masivos, bombas, etcétera, todos los días. Esos son los momentos tristes, los que no queremos que se repitan más si hay paz en Colombia. Pero mientras que existan, tenemos que ver que si hay un desplazamiento masivo y llegan 300 personas a un casco urbano, debe haber un albergue donde esas personas puedan pasar la noche y no tener lo que hacer a la intemperie sin ningún apoyo de nadie. Entonces ahí también la infraestructura juega un rol para poder generar una atención de emergencia en esos momentos de sufrimiento y de extrema vulnerabilidad y dolor para la gente. Es muy importante participar en lo básico. Entre eso está la construcción de los albergues que podrían ser temporales, pero tenemos como obligación sacar de la emergencia a la población.
Esas aún no son medidas de reparación integral, pero sin esas medidas no podemos iniciar la reparación integral porque son las medidas mínimas. Estas condiciones de suministrarle a estas poblaciones unos albergues básicos son temporales, mientras superan su condición socioeconómica, mientras superan la vulnerabilidad en la que quedaron sujetos por el tema del desplazamiento. Entonces el Estado también trabaja en ellas. En muchos de estos casos se puede ver que esos albergues pueden ser considerados posteriormente, después de salir de la emergencia y de la temporalidad, en cosas de memoria, como las que planteaba anteriormente, pero esas ayudas también son fundamentales en el proceso por eso es un proceso de asistencia, atención y reparación integral. De ahí nace la idea, que pudiera brindar a la comunidad una ayuda, entonces fue de ahí. La idea de construir el albergue nace después del análisis juicioso que hizo nuestro alcalde con el equipo administrativo, con el enlace de víctimas, con la personería municipal, de los hechos victimizantes que han pasado anteriormente en el municipio. Como lo manifestábamos al inicio de la charla, pues Cumbitará ha sido uno de los municipios más azotados por la violencia, y Cumbitará no contaba con esos espacios donde albergar las personas en el hecho de un caso de un desplazamiento masivo, de un gota a gota, y el diagnóstico le permitió al alcalde empezar a tocar puertas, empezar a gestionar, y afortunadamente llegamos a un buen lugar que fue la unidad de víctimas, donde hemos contado con el apoyo incondicional del doctor Javier, de la unidad de víctimas, para poder realizar este albergue que nos va a permitir apoyar a nuestros habitantes en el caso pues que desafortunadamente se vuelva a presentar un desplazamiento masivo o los gota a gota que siempre se vienen presentando. De ahí nace la idea de construir un albergue como la norma lo contempla, y para poder asimismo darle cumplimiento a ella. El pueblo fue el que hizo la solicitud del albergue y de que quede en el mejor estado. Entonces este albergue en estas condiciones alberga normalmente a unas 90 personas. Cuando se socializa ante la comunidad lo que es el proyecto que tenemos en mente, la comunidad obviamente lo acepta, agradecida con la administración, porque si bien es cierto, las personas que no han vivido, que no han sufrido el conflicto, que no han sufrido estos hechos, también lo han sentido acá, porque el anterior albergue que tenía era un albergue que estaba en madera, un albergue que no contemplaba la normatividad, y más que la normatividad, las condiciones para que una persona, para que un ser humano las habite. Al ver el desarrollo de esta obra, la gente empezó a motivarse, empezó a colaborar. A ver, la idea es que estas obras las hace la unidad de víctimas, suministrando todos los materiales, y los municipios colocan el lote, las obras adicionales y por supuesto la mano de obra. La mano de obra de este albergue le costó al municipio de Cumbitará aproximadamente de 35 o 40 millones de pesos. Sin embargo, existe un contacto, creo que un convenio ya, entre los municipios con la gobernación del departamento de Nariño, y es así como la gobernación va a hacer la dotación de todo el albergue, o sea, suministro de camas, colchones, cobijas, equipo de cocina, muebles, comedores, etc. Este es el compromiso del señor gobernador del departamento, y así como aquí en Cumbitará se hizo ese albergue, igualmente se está haciendo en Policarpa, en El Rosario, en Olaya Herrera, en Barbacoas y en Tumaco. Y para los 6 albergues ya existe el compromiso de que la gobernación va a hacer la dotación respectiva. Y al fondo se pueden apreciar las escaleras de acceso al segundo piso.
el trabajo articulado de la unidad de víctimas, el trabajo articulado de la alcaldía y obviamente ahorita con la gestión que se está haciendo en la gobernación ha permitido que el albergue se lleve a cabo. Pues es un albergue que cuesta alrededor de 800 millones de pesos, pero afortunadamente el trabajo mancomunado ha permitido reducir los costos. La alcaldía aporta cerca de 60 millones con lote, con diseños, estudio de suelos, mano de obra, y el trabajo que viene desarrollando la unidad de víctimas y ahorita el señor alcalde en este momento está haciendo la gestión con la gobernación de Nariño para lograr la dotación de todo el albergue que cuesta alrededor de 70 millones, pues porque ustedes hoy se dieron cuenta es un albergue totalmente, pues es muy grande y con eso nos va a permitir pues dotarlo y creo que la gobernación va a brindarnos ese aporte para tener el albergue tal como la normatividad y como nosotros y como nuestro pueblo lo desea. Para completar lo de lo dicho ahí. Claro. Aquí Lo que me gustó es que es alto. No va a sufrir con problema de calor ni nada y así nada. Sí, queda fresquito. Cuando hablamos de dignidad no estamos haciendo otra cosa distinta sino garantizar al menos los mínimos derechos que le corresponden a un ser humano por su condición de tal. Y en ese orden de lo que se trata aquí es que cuando hacemos una revisión en estas alturas ya próximos a hacer esta inauguración de este albergue, lo que nos interesa es que este albergue no revictimice, sino que fundamentalmente se garantice unas condiciones mínimas. ¿En qué términos? En términos de alimentación, en términos de albergue para su refugio, en términos de saneamiento básico, en términos de la salud, de la provisión de su seguridad. Y creo que si logramos garantizar esos mínimos derechos, estamos respondiendo a reconstruir la dignidad de las personas que ha sido tan atropellada en esta margen del conflicto armado que enfrenta nuestro país. Cuando a las personas se les socializa este proyecto, hay el apoyo total e incondicional de la comunidad, porque las personas que no han sufrido el flagelo de la violencia, cuando llegaban las personas desplazadas a nuestro municipio, sentían esa situación tan incómoda de ver cómo personas, además de haber sufrido un hecho victimizante, de haber contemplado toda la situación de la violencia, tenían que llegar a un albergue donde no tenía las óptimas condiciones. Entonces la gente nos ha colaborado y directa o indirectamente han aportado su granito de arena para que el albergue hoy llegue a su fin y tengamos uno de los albergues más bonitos de nuestro departamento, yo puedo decirlo. Y luego hay unos momentos de, no digo de felicidad, pero sí de esperanza, que es cuando ya ha pasado eso y viene el retorno, viene la posibilidad de reconstruir el proyecto de vida, viene la reparación colectiva y es decir, ya pasó lo que pasó, vamos a seguir trabajando para que no vuelva a pasar y vamos a reconstruir el proyecto de vida y entonces allí también entra pues las obras de infraestructura en la medida en que lo había dicho. Todo eso por supuesto es un capital para la paz. Hoy en día no conozco, no tengo a mano los montos exactos que el Estado gasta en atención humanitaria de emergencia para esos hechos que se presentan, pero son unos montos de recursos muy importantes. Y por supuesto que en un contexto de paz en el que estos hechos no ocurran permanentemente, esos recursos serían recursos que podrían focalizarse más en la esperanza, en la reconstrucción y en la paz. Mucho tiempo para nosotros poder garantizar. Ese tema de personalidad tenemos hasta el 15 de diciembre. Hasta el 15 de diciembre, con lo que la hicimos en Sinop. Lo que hay detrás de todas las obras de infraestructura es todo un proceso social que se hace de manera participativa con la comunidad. Un proceso que inicia desde la identificación de los municipios donde el conflicto armado devastó a toda la comunidad, ejemplos como el Bagre, el Placer, Chibolo, y entonces las medidas, todas estas medidas que tienen que ver con los acueductos, con la construcción de los parques, están enmarcados en un plan de colectivo que se hace, que es el plan de reparaciones colectivas. Ese plan lo que busca no solamente restituir los bienes que se perdieron y los servicios básicos, sino reconstruir confianza, hacer tejido social. En las reparaciones colectivas es donde la unidad ve las mayores posibilidades de la reconciliación social, porque allí es donde comunidades enteras trabajan en el propósito de restituir no solo su municipio,
en términos de los servicios básicos, sino en términos de lo que tiene que ver la construcción de la confianza, la construcción de una nueva sociedad. La habitación para la población discapacitada con su respectiva unidad sanitaria. La infraestructura es, digamos, no es un fin en sí mismo, como tú planteas, sino hacemos infraestructura en la medida en que sea necesario para el proceso de reparación. La reparación consiste en 5 medidas: restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición. Hay una medida de reparación fundamental para el 80% de las víctimas de Colombia que son víctimas de desplazamientos forzados, que es el retorno y la reubicación. Y resulta que en Colombia ha ocurrido tristemente que hay comunidades que fueron arrasadas, una masacre y se desocupó el pueblo entero. Casos hay muchísimos en todo el país. Entonces allí, al garantizar el retorno, que es una medida de restitución del derecho a elegir dónde viven, que se vio vulnerado por el desplazamiento forzado, tenemos que garantizar no solo que vuelvan, sino que vuelvan en condiciones de dignidad mínimas. Por consiguiente, que si la escuela se cayó, la escuela se restablezca. Que si el acueducto ya no funciona, que el acueducto funcione. Que si el alumbrado, etcétera, etcétera. Entonces son medidas que podrían tener un carácter social, pero que en el marco de un proceso de retorno toman una connotación de reparación también, en cuanto restituyen la posibilidad de que esas familias puedan volver al territorio del que fueron expulsadas. Es muy importante para las víctimas porque somos los articuladores. Nosotros tenemos unas medidas específicas. Le comentabas, tenemos el enfoque psicosocial, tenemos la medida de indemnización, tenemos todo lo que tiene que ver con asistencia y ayuda humanitaria, pero el resto de las medidas tenemos que coordinarlos. Por eso es muy importante que las víctimas sepan que la unidad es la facilitadora, la responsable de hacer que el resto de la oferta de las 60, casi 50 entidades del Estado, del nivel nacional, todos los municipios y departamentos están obligados a confluir con oferta efectiva. Esa es la misión nuestra y por eso es muy importante que las víctimas lo sepan y sepan que en nosotros tienen ese aliado y más que aliado es nuestra responsabilidad. La dimensión del problema es grande. Y es importante también que entiendan que la solución no está en un día, que es una ley que tiene una vigencia de 10 años y que tenemos en este momento ya año y medio en el que hemos hecho todos los procesos y procedimientos y protocolos para aplicar nuestras medidas, pero también para hacer que toda la oferta confluya y que este es un proceso gradual, que es un proceso progresivo, que todas las víctimas van a ser objeto de reparación integral. En un momento. ¿En qué momento? A través de la priorización y la focalización. Entonces hay medidas y hay métodos de priorización. O sea, los municipios no siguen diario. Es un lugar al que todos tenemos acceso, ¿verdad? Es un lugar para víctimas. La verdad, más que para los municipios vecinos, para nuestras propias veredas y nuestros propios corregimientos. Si ustedes se dan cuenta, tal vez somos el municipio más distante de la cordillera y obviamente Policarpa, Leiva, El Rosario están más cerca de la capital y están más cerca del centro de nuestro departamento. Pero obviamente aquí en el municipio hay población flotante que de pronto fue desplazada de otros municipios y han llegado acá y nos va a servir para brindarles esos espacios a todas las personas que lleguen a nuestro municipio. Igual eso era lo que se pretendía, hacer un apoyo para otros municipios, entonces de eso se trata. Pues mirando que
si hay una buena seguridad en esos municipios, sí, la gente se traslada hasta esos, aunque hay mucha gente que sí, ¿no?, pueden trasladarse a las cabeceras municipales, ¿no? Pues, yo pienso que sí, que es una buena alternativa para la gente que tiene que desplazarse, que hay un sitio donde se puedan ellos refugiar, porque se sabe salir de sus casas sin nada, es difícil para llegar a una ciudad, a una parte donde no conoce ni a veces ni sabe a dónde ir a tocar puertas ni quién lo vaya a ayudar. Que nos ayuden a censar y pues que listo, pues que las personas que tienen contrato allá y a Personería y Secretaría de Gobierno y ellos nos envían a nosotros y nosotros ya. Pues esa es una alternativa para la gente pues que sale de los sitios donde pues que le digo a desplazarse, ¿no? Que hayan unos albergues para la gente poder llegar y se pueda sentir cómoda, ¿no? Y pueda estar bien allí en ese lugar mientras les den las ayudas pues, que se necesita. Porque una persona a veces salen sin nada y entonces obvio lo necesitan, pues es importante que hagan esos. Pues, hay cosas que, por ejemplo, hay partes que uno no se puede desplazar al mismo municipio donde es, tiene que desplazarse a partes más lejanas porque pues la seguridad no la hay, ¿no? Hay veces que se puede desplazarse a un municipio, pero a veces es muy riesgoso porque en todo el municipio hay la inseguridad. Tiene que desplazarse a una ciudad, pues el Pasto, Cali, Bogotá, bueno, hay gente que se ha ido hasta para el Ecuador, porque es muy difícil quedarse a veces. Dios quiera de que no se repitan estos sucesos, porque pues supuestamente que el albergue sea para otras cosas, para que la gente que toca desplazarse de tan lejos y le dificulta volverse en el día pueda hacer diligencia y que hacen el albergue, y no para desplazamientos, pero sin embargo fue prácticamente con ese propósito que se hizo, pero pues así como le digo, lo importante sería que no tuviera que usarse para ese motivo. Que todo se logra con apoyo para que nuestras regiones sean unas regiones sanas. Para mayor información, comuníquese a la línea nacional gratuita 018-091-1119 o consulte nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co.